Bueno, muchas gracias, las saludo a todas y a todos, espero que estén muy bien dentro del contexto de nuestras dificultades, ¿no? Y bueno, invitarles un poco a que podamos conversar acerca de lo que han podido avanzar dentro de lo que es la evaluación de este módulo, en el cual pudimos conversar el día sábado acerca de la importancia de ir generando estos vínculos entre las artes, lo artístico, lo pedagógico, y donde estuvimos conversando cómo eh, todo proyecto artístico debiera de incorporar ciertos elementos pedagógicos, ¿no? Y ahora esos elementos pedagógicos es lo que a mí me interesa que ustedes puedan abordar con sus grupos de trabajo para que puedan ir generando una propuesta reflexiva y visual, ¿sí? El desafío que yo les entregué era que pudieran generar un diagrama, un mapa conceptual, un mapa de conceptos, mapa de flujos. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene el desafío también de que es otra forma de visualizar estas formas de pensamiento que ustedes están generando, que son mucho más creativas y que debiera ser algo que también ustedes deberían de manejar como gestoras y gestores culturales, ¿no? La parte creativa es importante. Y en ese sentido, yo les invité a que pudieran dar respuesta a dos preguntas, ¿sí? O sea, la idea no es que me entreguen dos diagramas, que cada diagrama responda a una pregunta, sino que es un diagrama que acoge y que responde a estas dos preguntas. Entonces, lo primero que yo les comentaba era que primero con su grupo pudieran responder estas preguntas, incluso escribir la respuesta, porque luego es más fácil proyectar ese escrito a algo visual. Entonces la primera pregunta es cómo en su rol como gestoras y gestores culturales pueden promover las subjetividades de distintos colectivos, entendiendo que las subjetividades tienen que ver con visibilizar, promover, impulsar las distintas formas de ser y de hacer de estos colectivos, a través de la creación y el desarrollo de distintos proyectos artísticos y culturales que tengan sentidos pedagógicos. Recuerden que los sentidos pedagógicos hablábamos que tenía que ver con lo dialógico, lo relacional, ¿no? Ciertos elementos también del empoderamiento, ciertos elementos que permitan también la emancipación, y que puedan ser ciertas mediaciones para las comunidades, ¿no? Y cuando hablamos de mediaciones tiene que ver justamente con el cómo estas intervenciones artísticas permiten transformar estos espacios muchas veces conflictivos o algunas veces espacios de opresión en ciertos espacios que son emancipatorios para las personas, porque les permite mostrarse de otra manera, visualizar otras realidades de las comunidades. Y junto a esta pregunta está, bueno, ¿y cómo se les ocurre poder trabajar esto que ustedes están pensando acerca de las subjetividades para que tenga un impacto? ¿Sí? Porque nos interesa que nuestros proyectos artísticos, culturales, tengan impacto social, relacional, un impacto afectivo, es muy importante, porque si no, no queda dentro de nuestra memoria, ¿no? Y un impacto obviamente cultural. Y entonces la idea es que ustedes como grupo den respuesta a estas preguntas, no tiene por qué ser una respuesta muy extensa, de hecho, mientras más simple es la respuesta, más simple es obviamente la creación de este diagrama. Ahora, para dar respuesta a estas preguntas, la idea es que puedan también incorporar ciertos conceptos que hemos revisado a lo largo del texto y de las sesiones del curso. La idea es que puedan ser 10 conceptos y que a partir de esta respuesta y la identificación de estos conceptos pudiéramos llevarlo a lo visual, ¿sí? Yo se los propuse como un diagrama conceptual, esto lo pueden realizar a través del PPT, alguien me han entregado otros diagramas que son incluso manuales, o con las herramientas que ustedes quisieran o pueden abordar. No sé ahora si es que quieren mostrarme algún ejemplo de lo que han podido avanzar, o si me quieren comentar alguna duda o lo que ustedes necesiten para que podamos avanzar en su evaluación. Yo les comenté también que parte de lo que se va a evaluar en este diagrama, yo no voy a evaluar los aspectos eh, estéticos del diagrama, ¿sí? Porque yo no estoy pensando ni que somos artistas, ni que somos todos diseñadores, diseñadoras, no se preocupen por la parte estética, sino que por la parte comprensiva. Es decir, hay un mensaje, hay un relato que ustedes están narrando, para dar respuesta a las preguntas, y eso yo lo logro captar. Ahora, para que se logre captar el mensaje que va a ser la respuesta, tiene que haber un relato, que es la respuesta de ustedes, y que tiene que estar con ciertos conceptos que nos permita entenderlo, ¿sí? Y lo que nos permite un diagrama es justamente ordenarlo a través de cada uno de esos conceptos.
Ya. Cuéntenme si es que tienen alguna pregunta, duda, o quieren mostrar, compartir pantalla, lo que quieran. Yo, con el permiso de mis compañeras, porque veo solamente a... No veo a ningún compañero, parece. Porque nos íbamos a conectar más, pero parece que no se han podido conectar. Claro, como tenemos la dificultad del trabajo, o sea, la característica de que es un trabajo grupal, nosotros nos juntamos, pero conversamos un poco nomás. Y además había pasado que la mayoría de los compañeros no había estado en la clase. Entonces fue como medio difícil que sea como más participativo, ¿ya? Pero hablábamos un poco de lo que habíamos entendido y todo. Yo les contaba un poquito, como había estado en clase, les contaba un poco más. Entonces, lo que hice fue como un resumen de lo que conversamos un poco, pero lo tengo en papel, no sé cómo lo puedo mostrar. Ay, pero no tengo el... Lo tengo aquí. Ay, mira qué bonito. Ah, pero ese es el diagrama. A ver, acércalo un poquito. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, yo digo. Tenemos que empezar así. ¿Tienes abierto? Gatillando procesos individuales. Necesitamos reconceptualizar. Eso. Como primer punto, conversábamos que, mejor lo leo, Vale. que necesitábamos, bueno, la pregunta que quisimos responder así como general era cómo los gestores culturales construimos subjetividades y aportamos en la transformación de comunidades y territorios, ¿ya? Entonces, lo primero que conversábamos era que estaba la necesidad evidente de reconceptualizar y de entender algunos conceptos claves desde otra mirada, ¿cierto? Por ejemplo, de lo que entendemos por educación, que ahora lo entendemos como prácticas pedagógicas con sentido, lo que entendemos por arte, como un proceso más que un resultado, arte como una herramienta mediadora, liberadora, transformadora, lo que entendemos por territorio, y ahí hablábamos de que hay territorio simbólico y territorio físico, lo que entendemos por comunidad, que puede ser una comunidad territorial, pero también puede ser una comunidad virtual, una comunidad diferente. Claro. El concepto de comunicación, que lo vimos en el módulo pasado, que es como el vínculo, es como el conector que nos permite funcionar como comunidad. Entender lo que o sea, anotamos lo que necesitamos entender como por subjetividades, que fue como nuevo para la mayoría. Entonces lo entendimos como múltiples formas de ser, nuevos relatos, nuevas realidades. Perfecto, perfecto. Ya, entonces eso analizábamos, ¿cierto? Y que es necesario reconceptualizar porque tenemos la necesidad de comprender de una nueva forma y de comunicar de una nueva forma el mundo en el que estamos, ¿ya? Sobre todo contextualizado ahora en la pandemia, también hablábamos de todo eso. ¿Ya? Entonces, después, eso es como lo primero. Después hablábamos de que los gestores culturales tenemos como la posibilidad de gatillar procesos, ya de gatillar, como de hacer florecer procesos, ya sean individuales o particulares como comunidades, ¿ya? Entonces, aquí reflexionábamos un poquito de cómo sería esa labor, cómo se cumpliría ese objetivo, y hablábamos un poco de, que lo hablamos en otro ramo, que tiene que ver con la capacidad de conectarnos, ¿ya? Que es la unión entre lo que se siente, lo que se piensa, lo que se conoce y lo que se vive. Entonces, este es como un círculo virtuoso que cada uno debiera ser consciente, y a partir de esa conciencia se comunica, bueno, a nivel de personas, digamos, se produce esta conciencia, y también a nivel de territorio, de comunidad. ¿Qué somos? ¿Qué nos duele? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué cosas nos afectan? ¿Qué cosas nos han hecho bien? ¿Cuáles son el FODA, por ejemplo, que aprendimos en otro ramo? Todo lo que es el FODA, como proceso de conexión, ¿ya? Y a partir de esto, de nuestro autoconocimiento, nosotros establecemos comunicaciones con los demás. O sea, yo me comunico desde lo que soy consciente que soy. Por lo tanto, es muy importante hacer este proceso de conexión o de reconexión con uno mismo o el territorio con sí mismo, ¿ya? Y así, de esta forma,
a través de estos procesos individuales o procesos colectivos, que se basan en la comunicación, ¿cierto? Nacen nuevos relatos, nuevas historias, nuevas realidades, ¿ya? Ujú. Y toda esta mezcla de cosas nos permite que comprender el territorio de una forma más compleja, el territorio se complejiza a partir de estas subjetividades, de estas realidades particulares que vamos a ir descubriendo. Y así nos hacíamos la pregunta, ¿quién o qué hace posible este proceso? Y ahí descubríamos que era el arte. Que el arte nos permite hacer todo esto, todo este flujo, digamos, ¿ya? Ujú. Y ahí también teníamos que era importante el desarrollo efectivo del tema de las emociones. Hablamos una compañera, por ejemplo, ella es parvularia, parece, o educadora diferencial, y hablábamos de la importancia del desarrollo de las emociones y que en educación, por ejemplo, los únicos ramos que no tributaban era educación física y artes, no les ponían nota a los niños, por lo tanto los trabajos en el 2020 fueron voluntarios Mm. y se invisibilizó y se borró del mapa, digamos, justamente lo más importante. Lo que más necesitaban en este proceso. ¿Por qué? Porque era más importante el resultado, la nota, qué sé yo, lo que evalúan. Entonces hablábamos, nos falta, estos son como ideas nomás. ¿Me lo puedes acercar un poquito para verlo visualmente? Ya. Todavía no terminaba así. Me faltaba una parte. Oye, ¿y esa numeración, ¿a qué responde? Pensábamos que era como lo que se necesita primero, lo que después, como un orden. Vale, eso te lo Que es comento. como cíclico. Sí, te lo comento porque me parece que, o sea, el contenido que me estás contando, es decir, tu relato, me parece súper interesante, está respondiendo a todo lo que hemos visto a lo largo del curso y más enriquecedor aún que vayan integrando elementos de otros módulos, me parece súper enriquecedor. Solo que acuérdate que lo que yo voy a revisar es un diagrama. Entonces, ahora tienes la ventaja que tú me lo estás contando y me lo estás explicando, ¿no? Entonces, cuando cualquier persona se enfrenta a un diagrama, tiene que poder entenderlo sin tanta explicación. Entonces, Sí. intenta Ese es el desafío. Ese es el desafío. Entonces, intenta que cuando hagan este diagrama sea lo más explicativo. Por ejemplo, cuando yo te pregunto esto de los números, quizás tienes que hacer abajo una consigna que diga qué significa cada uno de los números, o arriba decir, cada número está respondiendo a la pregunta principal, o quizás no necesitas números, quizás simplemente con las líneas ya se entiende, o que si haces la pregunta principal y puedes poner a través de, y ahí vas 1, 2, 3, distintas líneas. Sí. Quizás ni siquiera necesitas números, quizás solamente a través de, y aparecen las distintas líneas y ya va respondiendo. Sí, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Así que esto fue como lo que conversamos y lo conectamos un poco, pero nos falta, porque teníamos otras ideas, por ejemplo, nos faltó desarrollar ese tema afectivo que era importante del arte y como las características del gestor cultural, pues. Y hablábamos de que tenía que ser consciente, conectado, que tenía que tener una ideología y valores, eso es lo que hablábamos en un ramo igual de como una línea editorial de nosotros mismos, de todo eso. Y algo importante que quizás esto también se lo recuerdo a todas y a todos, que fue algo que se fue desarrollando a lo largo de la lectura, fue esta noción de agente y agenta de cambio, ¿no? Es decir, que yo a lo largo del texto les iba preguntando en distintas partes cómo se ven a ustedes como agentes que van promoviendo, que van posibilitando el cambio a través, o ciertas pequeñas transformaciones, a través de su rol en la gestión cultural. Entonces, eso también sería importante que lo pudieran incorporar dentro de su diagrama, es decir, ¿dónde se sitúan ustedes como posibilitadoras y potenciadoras de esta transformación social? Que se pongan y que se ubiquen en este diagrama. Super, Marjorie. Gracias, gracias, profe. ¿Quién más quisiera comentar algún proceso en el que estén? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Contar si es que ya se han reunido con algunos grupos, si es que
en estas reuniones han surgido algunas discusiones, han podido llegar al consenso. Aquí lo más importante es dar respuesta a las preguntas generando un consenso grupal, porque hay que generar una respuesta que intente ser concreta para que después puedan llegar a un diagrama que sea lo más explicativo, y también quizás tampoco hay que complejizarse tanto con el diagrama, ¿no? Si es que el diagrama responde da respuesta a un relato que es concreto y que es sencillo, o que está bien estructurado. Veo que no hay más preguntas, que no hay más consultas. Hola, profesora. Buenas Hola. tardes. ¿Cómo está? Bien. Disculpe conectarme tarde, pero estaba en labores de padre, así que voy a conectarme recién. Mire, nosotros nos juntamos con el grupo el día de ayer y queremos trabajar una iniciativa nueva, en realidad, que ninguno de los colegas ha trabajado, pero tiene que ser relevante con un espacio físico de Río Bueno, que es un fuerte que existe allá. De hecho, yo no lo conozco, así que estoy en proceso de investigación de este proceso, de este espacio. Pero hay dos colegas que sí tenían el lugar y hoy día están viendo la posibilidad de poder hoy día nosotros presentar esta respuesta a través de, o dar respuesta a través de este mismo ejemplo, de este fuerte, cómo lo haríamos para que sea un lugar, no un espacio físico que se tenga que mantener y sea un gasto, sino que hoy día cumpla las labores que hoy día de lo que usted nos estaba mencionando, de plantear un espacio físico que pueda tener características de poder educar, ser un lugar de encuentro cultural y que tenga una dinámica diferente. Así que no sé si podemos o no trabajar en esta dinámica. O sea, que yo recuerde, no les dije cómo tenía que ser los proyectos que ustedes tenían que realizar. En realidad, la idea es que los proyectos artísticos, culturales, los programas que ustedes, más que desarrollar en un espacio específico que yo les diga, esté vinculado a las necesidades que ustedes ven en sus entornos, en sus comunidades, o que ustedes ya han estado trabajando o que desean trabajar. Así que yo más bien con lo que ustedes requieren, que es importante trabajar. Claro, también fue notorio por parte de mis compañeros, yo tuve la posibilidad de trabajar con ellos en el primer módulo y ahora volver a hacerlo, y les esclareció más a usted el proceso de tener que separarse un poco del foco artístico y pasar un poco al foco del gestor cultural. Entonces, dedito para arriba, profesora, porque ellos sí lo entendieron esta oportunidad, se les fue más fácil poder llegar a esta conclusión y entender qué es lo que significaba, porque ellos pretendían que era transformarse en otra persona, no, sino que en realidad tener una mirada diferente, ¿no? Así que... Claro, y en ese sentido es muy interesante, porque en realidad el rol y la labor de los y las gestoras culturales, claro, es el desarrollo de programas, de proyectos, etcétera, etcétera, pero que no únicamente desarrollen ciertos elementos o procedimientos artísticos y culturales, sino que además propongan una mirada que pueda generar trascendencias, transformaciones, emancipaciones en estos espacios a través de lo artístico. Y ahí es donde entra entonces esto que dices tú, que es la mirada pedagógica, porque esos elementos pedagógicos son los que nos permiten ver cómo podemos aportar trascendentemente, impactando en estas comunidades, ¿no? Entonces, ahí sería interesante ver en esta propuesta que ustedes van a hacer, cuál es esa mirada o cuáles van a ser esos elementos pedagógicos que ustedes recogen para impulsar este espacio. Ya, me queda bastante claro. Muchas gracias. Aquí, esa era mi aporte hoy día. Que esté muy Gracias, bien. Ramón. Y hola para todos los compañeros igual. Hola. O lo voy a decir como corresponde, Mari Mari con Puché. Mari la misma. ¿Alguien más también quiere compartir lo que estuvieron conversando con su grupo de trabajo? O si no les ha quedado bien clara la tarea, o qué elementos nuevos quisieran incorporar, si están medias complicados con el diagrama. No, profe, o sea, nosotros, hola a todos, Mari, como dijo nuestro compañero, se fue, parece.
No. Nosotros nos reunimos con el grupo y como decía él, no nos reuníamos con este mismo grupo desde el primer módulo. Así que a las 1:30 ya me quedé dormida y le dije, chicas, por favor, necesito dormir para trabajar mañana. Mañana seguimos trabajando. Nos pusimos al día en todo, pero bueno, comentamos nuestras visiones de nuestras particularidades en relación a este módulo. A mí en lo particular, y vi a alguna de mis compañeras que lo tenía más claro, pero para mí ha sido más difícil. El tema de la lectura, tengo un déficit atencional que me está jugando en contra a esta altura todavía en enero termino el año, yo cerrando programas, proyectos y todo lo demás, y la lectura me ha jugado, he leído todo el material, de hecho, mi pareja que también está en el módulo, en el diplomado, pero que no está ahora, me dijo, mira, lee este texto que mandó la profe, el giro, ella lo tiene subrayado y todo, es súper claro en el tema él es del área de educación, así que lo tenía súper clarito. Yo en lo abstracto ando como más perdida porque me ha costado más, como esto del elemento pedagógico, nunca me lo había como reflexionado, cuestionado dentro del quehacer artístico. Me cuesta, yo voy leyendo y me cuesta como ir enlazando el tiro con lo experiencial, el tiro. Me gusta ir como dándome los ejemplos. Entonces, me ha costado más, he leído todo, pero tengo que releer todo de nuevo para concretar para el trabajo y ser un aporte. Otra compañera ya lo tenía mucho más claro, pero yo necesito que yo en lo personal necesito más aún entenderlo. Conversábamos de lo que era la construcción de la nueva subjetividad y en realidad eso lo entiendo, el cómo cada persona va elaborando su propio punto de vista referente a distintas situaciones y eso a través de este rol de nosotros como transformadores de la realidad, ese es nuestro aporte en realidad, generar nuevas visiones, nuevas posturas, nuevos pensamientos críticos, abrir nuevas oportunidades de opinar, de pensar, de ver distintas situaciones a través de lo que hacemos. Pero me ha costado particularmente el tema, en este módulo, el tema de la lectura. Y creo que me decía a mí misma, hazte ver. No puede ser tanto tu déficit atencional. ¿Hay algún concepto o hay algún tema específico del cual yo haya tratado en el documento que quisieras que vuelva a explicar, que pudiera esclarecerle algo? Sí, lo que más me cuesta, es muy estructurado, como lo dije en la clase anterior para mí, el tema de cómo uno se estructura mentalmente, que lo pedagógico está, lo tengo netamente asociado al sistema educacional formal. Entonces, de ahí me ha costado como abrirme y ponerme en esta otra posición desde el quehacer de nosotros como agentes culturales, como también en todo lo que hacemos, seguramente va incorporado lo pedagógico. Eso me ha costado como mirarlo desde este lado y no verlo desde afuera, así como solo el rol de la educación formal. La metodología del trabajo la entiendo y creo que para eso de generar gráficos y todo, justamente por mi déficit atencional, he desarrollado como esa habilidad de hacer gráficos y mapas conceptuales y todo, pero me falta todavía estar ahí, creo yo, sí. No te preocupes, Ginette, porque yo creo que esto que tú dices de lo pedagógico, las artes, es algo nuevo, ¿no? Entonces, esto no es algo que esté plenamente conocido por todas las personas ni por las instituciones artísticas. Si quieren, quizás para poder concretizar y explicarles un poco mejor, les puedo mostrar un par de proyectos donde pueden ver de manera mucho más explícita qué significa esto de lo pedagógico en las artes, ¿ya? Voy a pasarme directamente a lo que es la curaduría, por ejemplo, ¿sí? Miren, aquí yo les estoy mostrando, voy a ser súper breve para que no le quitemos tiempo a lo que es la evaluación, pero para que no se vayan con dudas de este módulo, ¿no? Esta es una exposición que se hizo en Balmaceda Arte Joven en Puerto Montt el año pasado y que se llamó 30 años del taller de cine para niños de Alicia Vega, ¿sí? Alicia Vega, ella es una cinematográfica muy importante en nuestro país, tiene 80 años y ella ha tenido una trayectoria enorme en donde ella llevó 30, 40 años haciendo talleres para niños y para niñas. Y resulta que la exposición que se hizo fue todo este trabajo que ella ha realizado durante 30 años con niños y niñas, no su obra. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de lo pedagógico en las artes,
aquí me estoy situando netamente en lo que es la curaduría, es cuando, por ejemplo, ya no se expone la producción artística de un o un artista, sino, por ejemplo, aquí se está exponiendo su rol pedagógico, todo lo que ella ha trabajado con niños y con niñas durante 30 años, y era una exposición maravillosa. ¿Y quién eran los autores de esta exposición? Los niños y las niñas. Eran sus obras. Entonces, aquí está entrando lo pedagógico como curaduría, ¿sí? Aquí lo que se problematiza es el proceso de aprendizaje, ¿vale? Les voy a mostrar otra. Esta es otra exposición. Esta es de Nueva York. Realmente tengo que decirles que no existen muchas exposiciones que problematicen lo pedagógico, porque como les estaba diciendo, esto es un campo nuevo, por eso se llama el giro de lo pedagógico en las artes, y esta es una exposición que se hizo en donde las obras que se exponían eran procesos, talleres de enseñanza y aprendizaje. Es decir, los artistas convocados a participar de hacer esta muestra, hacían su obra durante el proceso que duraba la muestra. Tú no entrabas a ver la exposición y la exposición estaba lista, sino que durante todo el periodo que duraba la exposición, la obra se hacía. Y la obra se hacía junto con todas las personas que llegaban, porque mi obra era hacer un taller, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, como se ve en esta foto de acá, la obra era todo el día hacer distintos talleres, de todo tipo. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante justamente para sacar ese canon de que lo artístico es algo que está cerrado, que es inamovible, y para abrir que lo artístico es algo que se puede desarrollar en comunidad. Y el último proyecto que les voy a mostrar, que no recuerdo si es que ya está aquí, no, a ver, parece que ya no lo tenía en otro, pero es otro proyecto que se hizo en una exposición, bueno, hay varias exposiciones, hay una que se hizo en Madrid, que se llama, ay, no me acuerdo, la escuela, bueno, tiene que ver con todo, se problematiza lo que es el aprendizaje, ¿sí? ¿Qué significa aprender? Entonces, en Matadero, Madrid, no sé si, ¿alguien quiere preguntar algo, perdón? No, Rosario, se le había abierto el micrófono a don Víctor. Ah, vale, perdón. Entonces, es donde se problematiza que aprender también es algo importante y cómo yo lo puedo visibilizar desde algo artístico, desde el encuentro, porque acordemos que lo que yo les comentaba de que lo artístico no es la creación de una obra, sino que el proceso de crear conjuntamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver, querida, cuando yo hablo del rol pedagógico dentro de las artes, ¿no? Que no es simplemente la producción de una obra, sino que es el proceso. Y cuando hablamos del proceso, hay personas que estén involucradas y tiene que ver con mostrar todo eso que está ocurriendo. Y eso es un desafío importante para la gestión cultural, justamente dar cuenta de esos procesos de relación que se van generando cuando se generan los grupos de folclore, cuando se van a hacer las obras de teatro, y que no es únicamente mostrar una obra finalizada, ¿no? Porque hay procesos de relación. Sí. Bueno, a ver, espero haberles entregado más luces y quizás les complejicé un poco más la situación, pero también Lo que entregarles... pasa es sí. Yo creo que es más fácil cuando uno lo relaciona con las experiencias, con las distintas experiencias que ha tenido en esto artístico, que no es tal vez de una sola línea. Y ahí cuando me acordé del proceso, me acordé justamente cuando recopilamos la historia de un sector poblacional para construir su historia a través de malteadas, de entrevistas, de recopilación de fotos. Fue todo un proceso justamente, el proceso para llegar a que en definitiva lo que quedó fue un documento, pero todo el proceso fue lo que fue enriquecedor en el fondo. Exacto. Y que justamente tiene que ver con lo que estaba hablando el compañero que se fue, que tiene que ver con que el gestor y la gestora cultural no cumple solamente un rol, sino que al estar haciendo este proyecto que tú decías, estaba promoviendo un proceso artístico creativo, pero además etnográfico, de investigación, ¿no? Entonces es un rol muy complejo, que estamos cumpliendo todo el tiempo, ¿no? Pero que a su vez es muy enriquecedor, porque nos da un proyecto
que tiene mucho más impacto y tiene mucho más valor para la comunidad. Sí, y eso es lo bueno que a través del diplomado, y yo decía, uno cumple distintos roles. El gestor cultural es el dirigente, el gestor cultural, el artista. Entonces, cada vez vamos descubriendo, ahora ese rol pedagógico, vamos descubriendo estas nuevas roles dentro de este mismo rol que creíamos tener al inicio del diplomado. Sí. Ahora, algo importante, y es para que no se sientan con el peso de la espalda, de decir, chuta, ahora tengo que ser profesora, tengo que ser artista, tengo que ser la experta en finanzas. No, podemos tener equipos de trabajo, ¿no? Es decir, ustedes tienen que coordinar que tengamos una persona del área creativa, alguien que pueda aportar desde el área pedagógica, es decir, que ustedes puedan coordinar esa interdisciplinaridad para darle mayor riqueza a sus proyectos. Sí, eso ya lo habíamos descubierto justamente con el uso de las tecnologías. Yo, claro, en el modo anterior yo dije, aprendí a decir, si existe esto en uso de tecnología, yo no lo voy a aprender, pero voy a aliarme de los chicos jóvenes, que ellos son más expertos en esta área, y esa va a ser su rol y función. Exacto. ¿Alguien Gracias. más? No, a ti. ¿Alguien más quiere comentar algo? A mí me respecto gustaría, a la evaluación? para poder quedar como con más claridad. Entonces, a ver, como que me confundí un poco. Lo que nosotros tenemos que hacer es explicar o comentar de qué forma como gestores culturales hacemos estos procesos de transformación, ¿cierto? Cómo gatillamos, ¿cómo decirlo? Cómo complejizamos y cómo sacamos a la luz estas subjetividades, ¿cierto? Entonces tenemos que contar como de forma práctica de qué forma lo vamos a hacer, y en ese contar de forma práctica ir incorporando los elementos, los Sí, conceptos pero que... Mari, lo que tú me contaste está perfecto. Ya. Está perfecto. O sea, por ejemplo, tú consideras que algo importante para poder comenzar a promover estas subjetividades es primero generar un proceso de ustedes de desaprender y de reaprender. Me parece estupendo y es un proceso también muy importante, ¿no? Yo creo que todo lo que tú nos fuiste contando está muy bien para poder ir generando estos procesos de subjetividad. Ahora, la segunda pregunta, que tiene que estar vinculada a la primera, es ¿qué elementos en la práctica puedes incorporar para poder generar este impacto social, afectivo, cultural, etcétera? Entonces, y ahí es donde también tienen que incorporar ciertos elementos que pueden haber aprendido en los otros módulos. Pueden hablar también, bueno, a mí se me viene a la cabeza por lo que vimos en nuestro módulo, lo que tiene que ver con las prácticas de mediación artística. Eso es una herramienta o un tipo de metodología concreta a trabajar para promover estas mediaciones, relaciones afectivas, etcétera, ¿no? ¿Qué otras herramientas le han dado los otros módulos que les pueda permitir que sus proyectos puedan tener un impacto social, cultural? Sí, por ejemplo, en un módulo hablamos de la persona, ¿cuánto era? Se me confunde la palabra, la persona arquetipa o arquetípica, ¿cómo era? No me acuerdo muy bien. El Pero era como, arquetipo, el perfil de usuario, es como el perfil de usuario, el arquetipo claro, de usuario que tenemos. eso, por ejemplo, lo sabíamos, pero no lo comprendíamos, yo creo, como tan lo importante que es, po. Entonces, igual nosotros como gestores culturales, igual necesitamos saber a qué tipo de personas queremos llegar, a qué grupos etarios, por ejemplo, todo lo que vimos en ese módulo, porque nos hizo caracterizar como la población el profesor, y claro, en ese momento como que no entendíamos mucho, y tiene que ver con esto, pues, como esta mirada de la cultura o de la comunidad. Yo lo veo como una red compleja de elementos que se relacionan, y siento que este vínculo o este lenguaje común es el arte. Así lo entendí ahora. Que, Sí, sí. sí, Me como parece que súper bien. Y ahora también pensando de que, o sea, que un aspecto importante que cuando queremos desarrollar ciertos proyectos de intervención artístico, cultural, etcétera, necesitamos también generar un pequeño diagnóstico de la situación, ¿no? Justamente para ver cuál es el perfil, no solo el perfil, sino que saber cuáles son las necesidades, ¿no? Es decir, conversar con la gente para ver realmente qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, qué de lo artístico les va a aportar, porque quizás nosotros podemos creer que van a querer las herramientas artísticas, y nosotros creemos que quizás van a querer pintura y en verdad quieren teatro, ¿sí? Entonces, también tenemos que ir llegando cuáles son las mejores formas, y para eso también hay que generar estos espacios de diagnóstico para poder ver la situación real.
Claro, y ponernos de acuerdo de que, la conceptualización, pues ponernos de acuerdo qué vamos a entender por cada cosa, y de ahí también está lo que decía Ginette, que la diferencia que tenemos nosotros como gestores culturales de un artista, porque el artista quizás no hace este proceso y él expresa su arte, su talento, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ver si ese arte y si ese talento el territorio lo necesita, o quién necesita el territorio de ese arte en particular. Entonces, es como grande. Yo recién como ahora con usted, digamos, con su módulo, como que cuajó, por decirlo así, todos los ramos que habíamos tenido antes, todos los módulos, y me hicieron como, así como luz. Es un Y desafío y hay una sí, responsabilidad importante. sí, así que le agradezco igual, profesora. No, gracias a ti, Marjorie. ¿Alguien más quiere compartir alguna duda, situación que hayan vivido con el grupo cuando estuvieron trabajando para el diagrama? Yo sí quiero mostrar el diagrama, pero no sé si se ve ahí. No, Víctor. ¿Quién está hablando? Víctor. Víctor, no se ve, es que veo tu pantalla negra. Ya, perfecto. Tengo un problema. Entiendo que ahí sí. Ahí sí. No se ve mucho, pero... Bueno, ahí en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, donde están los círculos, dice comunidad, prácticas artísticas y más abajo pedagogía. Y eso tiene una línea, ¿no es cierto?, donde desde la práctica, ¿no es cierto?, puede salir la transformación, agente de cambio, y que esto tiene que ser colectivo. Y tenemos que las prácticas serían las herramientas de mediación para el aprendizaje. Y sin embargo, tenemos un concepto al final, al lado derecho, donde nosotros colocamos una línea que viene de arriba hacia abajo y que dice siempre se ha hecho así. Y dentro de eso tenemos el ejercicio de poder, el control social, la colonización y la educación tradicional, y que finalmente eso termina en la obediencia. Y eso es lo que nos entrega hoy día la educación, y lo que nosotros tendríamos que romper a través de las prácticas, de la introducción de las prácticas artísticas, es precisamente esto, colocar un cortafuego para repensarnos. Y de ahí, obviamente, nosotros estaríamos construyendo las nuevas subjetividades. Gracias, Víctor. Oye, te hago dos consultas respecto al diagrama que nos mostraste. Si tú mismo estás diciendo que hay que romper con esta linealidad, ¿por qué el diagrama es lineal? ¿Por qué es vertical? ¿Por qué es jerárquico? Lo que pasa es que nosotros estamos colocando al final, no sé si esto se ve acá en el cuaderno, al final la forma o la estructura que a nosotros siempre nos han puesto. Entonces lo que queremos nosotros es que ahora hay que desestructurar para repensar, ¿no es cierto?, lo que hemos sido. Y, por ejemplo, que lo que pasa es que la educación tradicional nos ha dicho esto siempre es así y el profesor tiene la verdad, y hoy día el alumno podría poder pensar, por ejemplo, en el caso mío, mapuche, soy muy etnocentrista, que si estoy en una clase y uno de los problemas que tenía mi hija, que cuando le decían que había pacificación de la Araucanía, eso es lo que está en el proyecto curricular de aula. Pero sin embargo, lo que nosotros le decíamos en la casa, que son otros saberes, le decimos nunca fue tan pacífica, y esto fue la pérdida del territorio, fue la derrota militar mapuche, que nunca se cuenta que fuimos derrotados, porque en los discursos de repente se dice mapuche o el araucano jamás vencido, pero la verdad es que sí fuimos vencidos, y hasta hoy día llevamos la carga de esa mochila de la derrota. Y obviamente hemos sido negados, y también eso es tal vez otro concepto que se me ocurre que voy a colocar, la negación de lo que somos nosotros en estos estados que decimos ahora que somos pluriétnicos y multicultural, y sin embargo eso no está escrito en ninguna parte, y en estos momentos el constituyente sí podría aparecer. Oye, Víctor, pero mira, te hago una pregunta respecto al diagrama que tú me mostraste, a la visualidad. Dos preguntas, ¿sí? Es decir, si tú estás promoviendo o tú estás señalando de que a ti te interesa promover una visión de la gestión cultural que no siga esa linealidad, yo les propongo que ustedes como grupo no hagan un diagrama que vuelva
a reafirmar esas jerarquías y esas linealidades, y que quizás pueda ser más circular. Exactamente. Eso es lo que proponemos nosotros para que se lleguen, ¿no es cierto?, a obtener las nuevas subjetividades. Claro, porque Más difuso, quizás no tiene por qué adelante ser nosotros circular. hacemos una reflexión y donde hablamos, ¿no es cierto?, de Hernán Hernández del 2011, que habla de este nuevo concepto, y después cómo lo aplicamos dentro de lo que es las prácticas artísticas y la pedagogía, para llegar a estas nuevas subjetividades, o no, estas nuevas formas de pensar, o repensarnos. Súper, así que en ese sentido, decirte tanto a ti como a todo el grupo que no es casual la forma en la que se hace el diagrama. ¿Ya? Entonces es importante que pensemos si es que le vamos a dar una estructura lineal, si es que le vamos a dar una estructura rizomática, si es que le vamos a dar una estructura circular, ¿sí? Es decir, porque eso también tiene que ver con el mensaje que estamos entregando. Y lo otro también comentarte, Víctor, y quizás también el resto del grupo, lo vuelvo a recalcar, acuérdense que el diagrama tiene que explicarse por sí mismo, y en ese sentido a veces incorporar ciertos conectores que vayan uniendo concepto con concepto es importante, ¿ya? Perfecto, gracias, profesora. Sí, ahí lo que decía Víctor, disculpe, profe, tiene mucho que ver con lo que aprendimos, no sé si en este módulo o en el otro, porque ya me confundo, de Paulo Freire, de la postura La pedagogía liberadora. Claro, de que, claro, nosotros aprendimos que los estudiantes no sabían nada y los profesores eran los que le enseñaban, y era como una vasija vacía a la cual había que meterle cosas porque no tenían nada. Nosotros aquí igual, pues, el territorio lo tiene todo, pues. Nosotros como gestores tenemos que gatillar, descubrir, animar, dinamizar, y el territorio está el saber, pues está todo, digamos, lo que se necesita. Justamente un error de la pedagogía, educación, quizás instructora, es justamente esta noción del profesorado maestro, estudiantado no sabe, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con romper esa jerarquía y esas relaciones de poder para entender que somos un proceso cíclico, ¿no? Que todos y todas están aprendiendo conjuntamente, y en ese sentido lo artístico es una herramienta democrática, ¿no? Que permite homogenizar para que todos estén aprendiendo de la misma manera y generando los mismos procesos, ¿no? No sé si es que alguien más tiene alguna otra consulta o algún otro comentario para ir cerrando la tutoría. ¿La fecha de entrega quizás? La fecha de entrega, Cristian, ahí yo no recuerdo cuál fue la que se puso dentro del sistema. Se supone que es los días sábado a las 23:50, pero te lo confirmo inmediatamente. ¿No es domingo a las 23:50? No, perdón, es el sábado a las 23:50. Sábado 23:50. Sábado. Sí. Este sábado, ya. Gracias. Ya. De nada. Bueno, eso, si no hay más consultas, agradecerles por haber compartido su experiencia en este módulo, espero que les haya aportado, invitarles a que puedan desarrollar ese diagrama, que la verdad es que es muy valioso después de todos esos diagramas que ustedes generan, y que ojalá que los puedan guardar. O sea, finalmente cuando ustedes vean esos trabajos, es un documento valioso que incluso lo pueden poner ahí cuando empiezan a hacer, cuando quieren estar haciendo todos sus trabajos de gestión cultural que les esté acompañando, ¿no? Así que, bueno, les mando un abrazo a cada una y a cada uno, que estén bien, y bueno, cualquier duda que tengan, es Elsa, ¿sí? Sí, disculpe. Le quiero hacer una consulta. Este diagrama, en este caso, nosotros lo podemos, en el caso del grupo de nosotros, lo podemos representar con alguna actividad que se haya realizado, en este caso, con los tres grupos, o sea, con las tres personas que estamos participando.
podemos incorporarlo por ser ya, tenemos una actividad X y dentro de esa actividad aplicar todos los conceptos que se dan más con fotografías y ¿Sí? ¿se puede? Ahora, lo importante es, para que yo pueda entender eso, es que ustedes me lo contextualicen. En alguna pequeña parte inicial del diagrama me digan el nombre del proyecto, de la actividad, dónde se hizo, a quién estaba dirigido, bla, 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 y después pueden, en el fondo lo que ustedes van a hacer es aplicar estas preguntas para analizar ese caso que ustedes ya vivieron, que ustedes ya realizaron. Sí, me sí, parece es que eso, acuérdense de contextualizármelo a mí, para que yo lo pueda entender. Ya, me queda claro. Entonces vamos bien por el camino que teníamos pensado. Ya, es que o sea, yo pensaba que no se podía poner un ejemplo de algo que ya estaba, que teníamos programado o un proyecto que ya estaba hecho, el cual se podía ir aplicando todos estos conceptos que nos han sido súper enriquecedor. Realmente en el caso mío, ha sido bastante enriquecedor porque han habido cosas que jamás habíamos, o sea, no había tocado temas que nos había tocado y que me ha tocado, ahora he podido ir investigando, ir conversando con otras personas, no solamente del área de la cultura, sino que también me han aportado gente del común, me han ido aportando en estas actividades. Realmente siento que uno ha podido retroalimentarse de muchas cosas que que no teníamos, prácticamente yo no tenía conocimiento. Y eso se agradece montones porque en cosas simples que hacemos en el día a día con las actividades que tenemos, aplicamos todos estos planteamientos que nos han enseñado. Entonces eso realmente, a lo menos de mi parte, lo agradezco montones. Qué bueno, Elsa. Sí, bueno, yo por lo menos inicié este módulo diciéndoles que era probable que todo lo que íbamos a conversar era algo que ustedes ya hacían, pero que es importante reconocer y explicitar. Entonces, a mí me parece muy bien que ustedes decidan tomar un caso de una actividad que ustedes ya hicieron y que puedan analizarla, explicitar cómo durante todo su proceso, su desarrollo, ustedes pudieron ir viendo cómo fueron promoviendo las subjetividades, qué impacto social tuvo, qué impacto afectivo pudo tener, etc. Así que todas y todos tienen la opción de analizar una actividad o un proyecto que ya hicieron, o bien trabajarlo como qué les gustaría hacer, ¿no? O cómo creen ustedes que deberían estar trabajando desde la gestión cultural. Así que... Muchas gracias. Vale, no, gracias a ti. Estaba poniendo atención que 2 veces mencionó, profe, ahora y la vez anterior, lo rizomático. Y rizoma a mí es una división de planta, una forma de división de planta, pero estaba, y hasta eso es un aprendizaje, como el aprendizaje rizomático y la nueva forma o la nueva como oportunidades de graficar algo, porque estamos acostumbrados también en lo tradicional o a los bosquejos lineales o circulares, y justamente empecé a buscar al tiro y inimaginables formas de traducir lo que uno puede expresar. Es que nada puede ser lineal, el pensamiento es complejo y rizomático. Y por ende, cuando yo espero sus diagramas, yo no estoy esperando un diagrama que tenga que ser lineal, porque para eso ustedes van a poner los conectores que me van a explicar por qué ustedes lo quisieron hacer rizomático. Por ejemplo, puede estar todo mezclado de aquí para allá, pero ustedes con pequeños conectores me van explicando o deciden que tal parte va a ser con conexiones de colores amarillas, otras verdes, para poder darle cierta prioridad, y yo voy a ir entendiendo esas distintas capas porque son procesos complejos. Entonces yo no espero que ustedes me hagan un diagrama que sea súper simple, súper sencillo y que sea... No, por eso cuando yo les digo que yo lo puedo entender, significa que ustedes pongan conectores, palabras, todo lo que a mí me permita entender la complejidad que ustedes están proyectando desde la gestión cultural. Bien, así que eso, animarles para que puedan avanzar de la manera más creativa posible con sus diagramas y también con su labor de gestores y gestoras culturales. Así Profesora, antes de glosario, ¿usted nos subió como material de apoyo? ¿Cómo? Glosario, ¿usted nos subió como material de apoyo?
No, yo no subí glosario porque yo creo que los términos no pueden ser fijados. Los términos son múltiples y van cambiando. Entonces yo decidí no subirles un glosario para no tener que decirles la verdad, un concepto es únicamente esto. Bueno, así en todo en realidad, sí. No vamos a entrar a discutir ese tema. ¿Sí? No sé si hay alguna otra consulta o algún otro requerimiento. ¿No? Bueno, parece que les agradezco, espero que estén muy bien y nos veremos con sus diagramas. Bueno, chao. Chao, Bueno, chao, No, que estén bien, cuídense mucho. Gracias. Vale, Chao chao, a chao. todos. Chao, Marjorie, Gracias. chao. Que estén chao. bien. Chao a todos. Chao, chao. Chao. Buen fin de semana para todos. Encerraditos, Sí. con Gracias. cuarentena. Todos a cuarentena, a estudiar, con mayor razón, más